Hola, bienvenidos a la sección 181 que lleva por nombre círculo unitario. Este tema es muy importante en trigonometría, no es un tema complicado. Consideremos un plano cartesiano y vamos a trazar en él un círculo que va a tener un radio igual a 1. Este círculo va a tener centro en el origen. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. En el primer cuadrante vamos a tener que el círculo pasa por x igual a 1 y con y también igual a 1. En el segundo cuadrante vamos a tener también el punto x igual a menos 1 y en el cuarto cuadrante vamos a tener y menos 1, como se indica en la figura. Nosotros podemos trazar este círculo considerando su ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Vamos a trazar ahora un vector. Este vector parte del origen y llega a un punto P dentro de la circunferencia. Vamos a considerar entonces la magnitud de este vector, que evidentemente es 1, puesto que es igual al radio. Y vamos a pensar que tiene un ángulo alfa medido con respecto al eje X en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. ¿Cómo se miden normalmente los ángulos? Esto conlleva que se forma un triángulo rectángulo como lo ven en la figura. ¿Cuál es la altura de este triángulo? El seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa evidentemente es 1, así que me queda cateto opuesto sobre 1, es decir, cateto opuesto. El seno de alfa es el cateto opuesto y el cateto opuesto es la altura del triángulo. Por lo tanto, podemos complementar nuestra figura de esta manera. La altura del triángulo es entonces el seno de alfa. Si consideramos el cateto adyacente para la función coseno, me queda que coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y de nueva cuenta, la hipotenusa es 1. Por lo tanto, el coseno de alfa es igual al cateto adyacente. Por lo tanto, podemos indicarlo así en la figura. De esta manera, el punto P, que es donde el vector toca la circunferencia, tiene como coordenadas coseno de alfa, seno de alfa. Si nosotros consideramos que el vector ahora estuviera aquí, que tuviera un ángulo de 0 grados y tocara la circunferencia en este punto, evidentemente el coseno de 0 grados sería igual a 1, puesto que el coseno, fíjense ustedes que es la coordenada en x, sería 1. Y el seno de 0 grados, es decir, la coordenada en y para este punto es 0. Así que el seno de 0 grados es 0. Si ahora consideramos los 90 grados, entonces es decir, que estamos aquí, vamos a tener lo siguiente. La coordenada en x es 0. Por lo tanto, el coseno de 90 grados es 0. La coordenada en y es 1, como lo apreciamos aquí, por lo que el seno de 90 grados es 1. Podemos hacer algo semejante para los 180 grados. La coordenada en x es menos 1 y la coordenada en y es 0. Por lo tanto, el coseno de 180 grados es menos 1 y el seno de 180 grados es 0. Si pensamos en los 270 grados, la coordenada en y es menos 1 y la coordenada en x es 0. Así que el coseno de 270 grados es 0 y el seno de 270 grados es menos 1. En los 360 grados, lo que resulta es que estamos completando la circunferencia y llegamos exactamente al mismo punto que los 0 grados. Por lo tanto, el seno y coseno de 0 y 360 grados son iguales. Vamos representando ahora en la parte derecha el triángulo rectángulo que tenemos en el círculo unitario. La hipotenusa es 1. La altura del triángulo es el seno de alfa y la base es el coseno de alfa. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, pues la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es 1 al cuadrado, sigue siendo 1. Pero vamos con los cuadrados de los catetos y nos queda entonces que el seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. A las ecuaciones de este tipo les vamos a llamar identidad trigonométrica.
Vamos simplificando todo lo que hemos estado poniendo en nuestra figura y vamos ahora con un caso muy concreto. Un ángulo de 45 grados. Lo que vamos a ver ahora es la forma en que se calculan los valores de las funciones trigonométricas para los diferentes ángulos. Y vamos a comenzar con 45 grados. Algo que nos debe llamar la atención, puesto que es muy importante, es que aquí, además de mi triángulo rectángulo, observamos que se forma un cuadrado. Es decir, esto mide lo mismo. Los lados del cuadrado, obviamente, miden lo mismo. La diagonal mide 1. Con lo que hemos aprendido, el cateto adyacente de los 45 de este triángulo con un ángulo de 45 grados es el coseno de 45 grados y el cateto opuesto es el seno de 45 grados. Vamos a poner esto en nuestra figura como se muestra. También, como es un cuadrado, es evidente que el coseno de 45 grados y el seno de 45 grados son iguales, porque ya dijimos que se forma un cuadrado. Vamos llamando x este valor, que todavía no conocemos. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, me quedaría x cuadrada más x cuadrada, es decir, la suma del cuadrado de los catetos. Y esto debe ser igual a 1, que es la hipotenusa al cuadrado. Tenemos entonces que 2x cuadrada debe ser igual a 1 y que al despejar x cuadrada es igual a 1 medio. Entonces nos queda que x es igual a la raíz de 1 medio. Recordando las leyes de los exponentes, pues x va a ser igual a raíz de 1 sobre raíz de 2. La raíz de 1 que queda en el numerador, pues sigue siendo 1. Por eso x es igual a 1 sobre raíz de 2. Aquí hay que hacer un comentario. No se utilizan o no se usan tener raíces en un denominador si se puede evitar. Así que vamos a hacer un pequeño cambio para que no tengamos raíces en el denominador. Y a eso se le llama racionalizar la raíz. Lo que vamos a hacer es que a este 1 sobre raíz de 2 lo vamos a multiplicar, como se muestra en color gris, por raíz de 2 sobre raíz de 2. Este término que está en gris, como estoy dividiendo un número entre sí mismo, pues es 1, pero me va a permitir hacer el cambio que deseo. Es una multiplicación de fracciones, así que sería 1 por raíz de 2 es raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Y ya tenemos la raíz en el numerador y no en el denominador. Esa es la forma que se prefiere, pero no significa que el resultado sea distinto. Si ustedes ponen en su calculadora 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2, verán que se obtiene el mismo resultado. Bien, como tenemos el valor de x, ya tenemos también el valor del seno y coseno de 45 grados, que es raíz de 2 entre 2. Ahora nosotros podemos recordar las funciones trigonométricas inversas y considerar la inversa de raíz de 2 entre 2. En una fracción, la inversa pues es invertir numerador y denominador. Por lo tanto, la secante y cosecante de 45 grados es igual a raíz de 2. Vamos ahora con otro caso. Vamos a considerar que tenemos el ángulo de 60 grados. Igual tenemos un vector. El cateto adyacente pues debe ser igual al coseno de 60 grados, aplicando lo que vimos en el caso anterior. Y el cateto opuesto del triángulo rectángulo que se forma es seno de 60 grados, como se muestra en la figura. Bien, vamos a poner nuestro triángulo un poco más grande para ver los detalles. Tenemos entonces que la hipotenusa es 1, el ángulo es de 60 grados y ahora lo que vamos a hacer pues es poner otro triángulo idéntico para formar esta figura. Si pensamos en el primer triángulo, que es rectángulo, tenemos un ángulo de 60 grados, tenemos un ángulo de 90, así que el ángulo superior tiene que ser de 30 grados. Al poner otro triángulo, también básicamente equivalente, tendríamos otro ángulo de 30 grados, con lo que el ángulo superior son 60. El de la izquierda es 60, el superior es 60, como la suma de los ángulos debe dar 180, el ángulo de la derecha pues también es 60.
lo que conlleva a que tenemos un triángulo equilátero, es decir, todos los lados miden lo mismo. Así que es precisamente lo que tenemos. Pero si pensamos en nuestro triángulo original, resulta que el coseno de 60 grados, que es el cateto adyacente, es igual a 1/2. Y ya tenemos nuestro primer resultado. El coseno de 60 grados es igual a 1/2. La secante de 60 grados, que es la inversa, pues es 2. Vamos ahora a calcular el seno. Si aplicamos teorema de Pitágoras a nuestro triángulo rectángulo original que tenemos en el círculo unitario, nos queda que el coseno cuadrado de 60 grados más el seno cuadrado de 60 grados es igual a 1. Ya sabemos que el coseno de 60 grados es 1/2. Así que 1/2 al cuadrado más seno cuadrado de 60 grados tiene que ser 1. El seno de 60 grados, por lo tanto, va a ser igual a la raíz de 3/4. Aplicando leyes de los exponentes, nos queda raíz de 3 sobre raíz de 4. La raíz de 4 es 2. El radical está en el numerador, así que dejamos la expresión tal y como nos resulta. Tenemos entonces que el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Y, considerando la inversa, la cosecante de 60 grados es 2 sobre raíz de 3. Bien, entonces estamos aprendiendo cómo se calculan los valores de las funciones trigonométricas para diferentes ángulos. Si se fijan, tiene mucho que ver con el teorema de Pitágoras, cómo se forman los triángulos y también con leyes de los exponentes. Vamos considerando el triángulo que construimos. Ya habíamos dicho que para 60 grados tenemos nosotros que la base es el coseno de 60 grados y la altura el seno de 60 grados. Vamos ahora a hablar de un concepto que es muy importante. Los ángulos complementarios son aquellos cuya suma es igual a 90 grados. Por lo tanto, si yo considero, por ejemplo, este ángulo de 60 grados, su ángulo complementario sería 30, para que la suma de 60 y 30 me dé 90. Bien, para jugar con esto, vamos a poner otro triángulo idéntico, pero ahora acomodado de esta manera. Observen ustedes que el cateto opuesto de los 60 grados es el seno de 60 grados, que es esta línea azul, que también se repite aquí. El cateto adyacente es coseno de 60 grados, que también se repite aquí. Evidentemente, lo que nosotros tenemos es un ángulo de 30 grados aquí. Así que el cateto opuesto de los 30 grados, que es el ángulo complementario, pues es esta línea roja también. Lo que resulta que el coseno de 60 grados y el seno de 30 grados son iguales. Si yo pienso en términos de los 30 grados, el cateto adyacente es este, que es la misma línea de los 60 grados. Con lo que tenemos también lo siguiente. El coseno de 30 grados es igual al seno de 60 grados. Esto nos lleva a una conclusión importante. Los senos y cosenos de ángulos complementarios son iguales. Así que, si 60 grados y 30 grados son ángulos complementarios, el seno de 30, el coseno de 60 son iguales, como los vemos en las líneas rojas, y el coseno de 30 y el seno de 60 también son iguales, como los vemos en las líneas azules. Vamos ahora con la función tangente. Ya vimos la función seno y coseno. Vamos a hablar de la función tangente. Y para esto necesitamos precisamente una recta tangente. La palabra tangente viene de tangible, que significa tocar. Así que vamos a considerar una recta vertical que toca al círculo unitario precisamente en el punto 1, 0, es decir, en este punto. Es una recta vertical y vamos a considerar que esta recta vertical tiene la misma escala que el eje de las Y. A esta recta le vamos a llamar tangente del ángulo alfa. Y bueno, si esta es si en Y este valor es 1, en mi tangente también lo va a ser. Evidentemente, aquí es el origen y por lo tanto el valor de la tangente en este punto es 0.
y acá es menos 1. Vamos a tener exactamente la misma escala que el eje Y. ¿Correcto? Vamos a considerar ahora nuestro vector de 45 grados, como lo vimos hace un momento. Resulta que el valor de la tangente de 45 grados lo obtenemos al continuar la línea. Continuamos la línea hasta que toca la recta tangente. Y la toca precisamente en 1, como lo podemos observar nosotros aquí. Recuerden que la escala de la tangente es la misma escala del eje Y. Entonces resulta que la tangente de 45 grados es 1. Y lo escribimos. Ahora, esta línea de mi vector puede continuar y cae en el tercer cuadrante, que corresponde a un ángulo de 225 grados. Observamos que es la misma línea y que llega a la recta tangente en el mismo punto. Por lo tanto, podemos decir que la tangente de 225 grados también es 1. Ahora vamos con las funciones trigonométricas inversas. La cotangente de 45 grados y la cotangente de 225 grados es 1. 1 sobre 1, 1. Vamos ahora con un ángulo de 135 grados para ilustrar algo que es bastante interesante. Evidentemente, esta recta o este vector que está en verde, debemos continuarlo para que toque la recta tangente y lo hace en menos 1. Así que la tangente de 135 grados es menos 1. Pero esta recta en el cuadrante 4 corresponde a 315 grados. Así que la tangente de 315 grados también es menos 1. Y si pensamos en las funciones trigonométricas inversas, la cotangente de 135 grados y la cotangente de 315 también es menos 1. Hay además un aspecto importante que debemos considerar. ¿Qué sucede a los 90 grados? Resulta que a los 90 grados, mi vector y la recta tangente serían paralelas. Esto significa que no se van a cruzar. Por lo tanto, o lo que normalmente se representa, es que el valor de la tangente de 90 grados pues tiende a infinito. Y se representa como infinito, y como el infinito no es un número real, estrictamente hablando no tenemos un valor. Si en su calculadora ustedes ponen tangente de 90 grados, les va a marcar un error, precisamente por eso. Si continúa este vector de 90 grados hacia abajo, me representa un ángulo de 270 grados. Es la misma línea recta. Por lo tanto, la tangente de 90 grados es igual a la tangente de 270 grados y tiende a infinito. Por lo tanto, si en su calculadora ustedes ponen tangente de 90 grados o tangente de 270 grados, se obtendrá un error. Entonces, hemos visto cómo es que se calculan las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente para algunos ángulos importantes. Evidentemente hay más ángulos, pero son procedimientos esencialmente parecidos o iguales a los que acabamos de ver. Con todo esto podemos construir la siguiente tabla, donde tenemos las 6 funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, para ángulos notables, es decir, para ángulos importantes. A la izquierda podrán observar esos ángulos en grados sexagesimales, 0, 30, 45, 60 y 90. Entre paréntesis vamos a tener el equivalente en radianes. Así, 45 grados pues es pi entre 4 radianes. Observen que muchos de estos valores son irracionales, por eso queda también en términos de raíces. Por ejemplo, el coseno de 45 grados ya habíamos visto que es raíz de 2 entre 2. Y así es como lo vamos a manejar preferentemente porque es su valor exacto. Esta identidad fue la primera que vimos, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Aquí podemos dividir esta ecuación entre coseno cuadrado de alfa. Dividiendo y reacomodando, nos queda la siguiente identidad. Secante cuadrado de alfa menos tangente cuadrado de alfa igual a 1. También podemos dividir entre seno cuadrado de alfa y nos va a quedar
cosecante cuadrada de alfa menos cotangente cuadrada de alfa igual a 1. Esta expresión de la que partimos la vimos cuando comenzamos a hablar del círculo unitario y aplicamos el teorema de Pitágoras. Por eso estas tres identidades se conocen como identidades trigonométricas pitagóricas. Por último, vamos a comentar algo que es muy importante. Aquí tenemos la representación de una circunferencia. Partimos con los 0 grados y tenemos los ángulos notables que comentamos hace un momento. 30, 45, 60 y 90 grados. Podemos continuar los 120, 135, 150, 180 y así hasta llegar aquí a los 360, con lo que damos una circunferencia completa. Pero podemos nosotros continuar. Entonces, en este punto que estoy marcando con el puntero láser, serían los 360 grados de la vuelta completa más 30. Así que estos son 390 grados. Se corresponde al mismo punto. Nada más que la diferencia es que aquí ya dimos una vuelta completa con anterioridad. Pero 30 grados y 390 grados, estrictamente hablando, se corresponden al mismo punto. 45 grados se corresponden a 405 y 60 grados a 420. De hecho, si en su calculadora ustedes ponen seno de 60 grados y seno de 420 grados, se van a dar cuenta que es el mismo valor, raíz de 3 sobre 2. Cuando estamos ya en la segunda vuelta, los 90 grados son también 450 grados, 480 equivale a 120. De hecho, si ponemos en la calculadora coseno de 120 grados y coseno de 480 grados, nos da el mismo valor, menos un medio. Y entonces tenemos el equivalente a los ángulos en la segunda vuelta. Y también podemos pensar que la tangente de 240 grados es también la tangente de 600 grados, raíz de 3. Al terminar la segunda vuelta, pues resulta que tenemos 720 grados. Podríamos comenzar una tercera vuelta y podríamos tener, por ejemplo, aquí un ángulo que sería 720 más 30, 750 grados. Esos 750 grados sería el mismo punto que los 390 grados o los 30 grados. Entonces, tenemos una periodicidad y volvemos a caer a los mismos puntos. Esto es algo muy importante que comentaremos en otras unidades. Hasta aquí el video. Muchísimas gracias.